¿Qué tal, jóvenes? Muy buen día tengan todos ustedes. Los saluda nuevamente su profesor de probabilidad estadística, Pablo González. Eh, Antes de empezar, pues les quiero agradecer ahí el, el cumplimiento que tuvieron con su actividad pasada. He visto muy buenos trabajos. Creo que esto de hacer estos videos ha tenido buen resultado. Y pues mientras estemos eh, en estos días complicados, pues estaremos dando clases a través de estos videos. Y pues para continuar con los temas, eh, pues les tengo este otro video donde vamos a ver dos ejemplos donde hablamos de tablas estadísticas, pero para datos agrupados. En la anterior actividad ustedes hicieron una tabla de frecuencias para datos no agrupados. En esta ocasión pues vamos a hacer lo contrario, ¿no? Va a ser para datos agrupados, ¿ok? Vamos a ver dos ejemplos. Vamos a verlo paso a paso para que si tienes alguna duda en alguno, pues regreses el video y pues tranquilamente veas el análisis de cada paso y vayas formando tu tabla de frecuencias. En este video únicamente vamos a formar la tabla de frecuencias. Es un poco más de procedimiento que en la actividad pasada. Entonces aquí nada más vamos a ver la tabla de frecuencias y ya la siguiente sesión ya veríamos cómo mandamos esa tabla de frecuencias de datos agrupados, lo mandamos a gráficas, ¿ok? Entonces empezamos con el tema. Entonces el tema que vamos a ver es el de tablas de frecuencias para datos agrupados, ¿ok? Vamos a ver su definición y ahorita vamos a ver la diferencia que hay entre ambos casos para que te quede claro por qué hablo de datos no agrupados y datos agrupados, ¿ok? ¿Qué son los datos agrupados? Bueno, pues son aquellos datos que pertenecen a un tamaño de muestra mayor a 50 o más. Eh, en el anterior ejercicio que ustedes hicieron un ejercicio con 40 elementos. Aquí ya estamos hablando de que eh, son, son datos que pues estamos hablando de poblaciones más grandes y ya es complicado hacer un análisis de datos no agrupados. Ahorita lo vas a ver por qué. Siguiendo aquí con la definición, dice, por lo que para analizarlos requieren ser agrupados en clases. En estadística, a los grupos, como está aquí adelante, a los grupos se le llaman clases. Entonces ya sabes, cuando hablamos de clases estamos hablando de grupos. Y obviamente pues tienen ciertas características. ¿Cuál es la diferencia entre datos no agrupados y datos agrupados? Bueno, del lado izquierdo tengo una tabla que se formó con datos. Si tú te fijas, en la primera columna pusieron los pesos de personas. Entonces, y del otro lado es la frecuencia. Acuérdate que la frecuencia absoluta es el número de veces que se repite ese dato. Entonces, por ejemplo, aquí de 53 kilos, pues obtuvieron una persona. De 55 obtuvieron otra persona. De 56 otra. De 57 tuvieron 2. De 58 2. 59 2. Si tú sumas la frecuencia, aquí son 3, 5, 7, son 9 personas nada más. O sea, de 9 personas obtuvieron los datos. Entonces, cuando son pocos elementos, es perfecta la tabla de datos no agrupados. ¿Por qué? Porque son poquitos datos, ¿sí? A pesar de que están hablando de kilos, pero era muy preciso las personas que pesaban cierta cantidad de kilos, ¿ok? A diferencia de los datos agrupados. En los datos agrupados, si ya nada más te das cuenta en la frecuencia, y si sumas todas estas frecuencias, estamos hablando de más de, no sé, a lo mejor 4000 personas, ¿no? Más o menos. Imagínate 4000 habitantes y luego los pusieron por edades. Si tú
estos datos los pasas a una tabla de datos no agrupados, tendrías que poner desde los que tienen 0 años hasta los que tienen 80. O sea, de 0 años, ¿cuántas personas tienes? De 1 año, ¿cuántas personas tienes? De 2, de 3, y así hasta 80 años, ¿no? O más, ¿no? Entonces tendrías una tabla, para empezar tendrías 80 renglones, ¿no? Y luego eso, en el momento de pasarlo a una gráfica, pues imagínate la gráfica de barras, sería empezar desde 0 hasta 80. Entonces sería una gráfica de barras pues bastante grande. Entonces, por eso es que cuando tenemos poblaciones muy grandes, como en este caso, lo que hacemos es agruparlo. Entonces es más fácil decir, pues de 0 a 14 años tengo tanta cantidad de personas y pues a todos los meto aquí. Aunque no sabemos exactamente cuántos tienen 0, cuántos tienen 1 año, cuántos tienen 2, ¿no? Esa sería la imprecisión que tuviera este tipo de cálculos. Pero es necesario cuando tenemos mucha población, ¿no? O es una población muy grande, ¿no? Y obviamente pues es válido, pero si quieres mayor precisión tendrías que poner una tabla de datos no agrupados, y pues en este caso, hablando de edad, pues sería de 0 hasta 80 años, ¿no? Entonces, no sé si quedó claro ahí la diferencia entre datos no agrupados y datos agrupados, ¿no? Los datos no agrupados pues es uno por uno, aquí está, uno por uno. Y en datos agrupados pues hacemos pequeños grupos, que les digo, en estadística se le llaman clases. Entonces hacemos pequeños grupos y vemos cuántos elementos pertenecen a ese grupo. ¿Ok? Bueno. En este caso yo dejé hasta el fin. No sé si recuerdas en el video pasado yo te comenté que no íbamos a tocar para nada las variables numéricas continuas. En este caso sí ya lo vamos a tocar. Porque estamos hablando que en las variables numéricas continuas son valores fraccionarios. Entonces, por ejemplo, la estatura, pues hay personas que miden 1,70 y otros que 1,71, hay unos que 1,725, por ejemplo, si ya quieres tener algo más exacto. Entonces, y ahí ya tenemos gran variedad de valores. Entonces, prácticamente los datos no agrupados se practica más para variables continuas. Las variables discretas también entran porque depende de la población que tengamos. A lo mejor yo puedo preguntarle a 1000 personas el número de hermanos que tienen. Entonces, cuando ya tengo poblaciones muy grandes, también estos entrarían en los datos no agrupados, ¿ok? Perdón, en los datos agrupados. Los que sí están más complicados pues son las categóricas, porque ahí precisamente son categorías, ¿no? A cuántos les gusta el color rojo, a cuántos el verde, a cuántos el negro, ¿no? O sea, no hay colores intermedios o enfermedades, ¿no? O está enfermo de, no sé, de pulmonía, o está enfermo de gripa, o está enfermo de lo que sea, pero siempre tienen que entrar en alguna enfermedad, ¿ok? No hay enfermedades intermedias. Entonces, prácticamente las categóricas no se usa, pues no se usa mucho. Casi siempre son las variables numéricas, ¿no? En este caso vamos a utilizar las variables numéricas continuas, que son los ejemplos que vamos a ver el día de hoy, ¿ok? Y bueno, siguiendo con los ejemplos de las bebidas, de la misma bebida nosotros obtuvimos un dato discreto, que era el número de sodas que bebían al día. De ahí sacamos un ejemplo de categórico, que era el sabor. Y ahorita vamos a ver con ese mismo ejemplo de las sodas, vamos a ver dato continuo. Entonces, el problema es el siguiente. Se entrevistó a 20 jóvenes para conocer qué cantidad en litros de soda, litros, acuérdate que son números fraccionarios, litros de soda, beben al día. Y los resultados se presentan en la siguiente tabla. Nos piden que construyamos una distribución de frecuencias. Y pues aquí están mis datos originales. Si contamos los cuadritos, igual, pues son 20 cuadritos. Son 4 aquí y 5 a la derecha. Son 20 cuadritos, donde cada cuadrito representa la respuesta que obtuve de cada persona que le pregunté.
cuántos litros de soda beben al día, ¿no? Entonces una persona me contestó que 0.33 litros, otra contestó que 0, no toma soda, otra que contestó de 0.99, o sea, casi un litro. Y así nos vamos, ¿no? Otra persona 1.65 y bueno, de ahí en adelante. Para poder elaborar la tabla de frecuencias de datos agrupados, vamos a hacer uso de 7 pasos. A pesar de que se ven muchos, vas a ver que hay pasos muy cortitos y bastante sencillos, ¿ok? Vamos a empezar con el primer punto o el primer paso. Dice ordenar. Pues la misma palabra dice, hay que ordenar de menor a mayor como lo hicimos en el ejemplo pasado, ¿ok? Entonces vamos a ver los datos. Entonces se ordenan los datos de menor a mayor. Aquí tengo mis datos originales, así como los obtuve de mi encuesta, ¿ok? Y acá del lado derecho ya tengo mis datos ordenados, ¿ok? Ya viste la ventaja de poder ordenar los datos. ¿Por qué? Porque ya en el momento de obtener las frecuencias absolutas es más sencillo porque ya los tengo ordenados y ya los localizo más fácilmente, ¿ok? Entonces ordenamos mis datos originales, los ordeno de menor a mayor, y pues como te decía, si tu dato menor sería 5, pues empiezas a partir de 5. Su dato más pequeño es 0, por eso empezamos en 0, hasta llegar al dato más grande que tenemos en mis 20 datos, que es de 1.65, ¿ok? Eso ya lo sabes hacer. Entonces, ya hicimos el paso número 1. Vámonos con el paso número 2. Dice el rango. Y ahorita vamos a ver. Ese no lo hemos hecho. Vamos a ver qué fácil es. Dice, se determina el valor máximo y mínimo del conjunto de datos y se calcula la amplitud o rango. En algunos libros lo llaman amplitud, en otros lo llaman rango. Yo la verdad lo voy a llamar rango, que es lo que más yo he visto en algunos libros. Entonces, amplitud o rango es igual al valor máximo menos el valor mínimo. O sea, valor máximo se refiere al valor más grande de tus datos y le vas a restar el valor más pequeño de tus datos. Bien, bien sencillo. Entonces aquí tengo mi fórmula, valor máximo menos valor mínimo. Mis datos ordenados, aquí están. Son los que estoy usando del paso 1. Y aquí están mis datos. Mi valor más grande es 1.65, mi valor más pequeño es 0. Entonces mi rango, pues voy a sustituir estos en la ecuación que tengo aquí en verde. Y pues sería 1.65 menos 0. Esto es igual a 1.65 litros. ¿Ok? Entonces mi rango, ahí está mi resultado final, es 1.65 litros. Estamos hablando que es una variable, que la variable está en litros, ¿ok? En unidades litros. Y aquí tengo mi rango. Vamos a guardarlo porque este dato lo vamos a ocupar en los siguientes pasos. Entonces ya tenemos el número 2, que es el rango, ¿ok? Vámonos al número 3, que son las clases. Ya te adelanté poquito. Clases es igual a grupos. Entonces nos vamos a cómo establecemos los grupos. Dice, se establece el número de clases o de grupos de acuerdo con la siguiente fórmula. Aquí está. El número de clases es igual a 1 más 3.3 del logaritmo de n. Y aquí te pongo abajo, pues digámoslo así, la traducción, ¿no? Log es igual al logaritmo. Este log lo calculas, bueno, ya ahí en tu calculadora pues tienes un botoncito y precisamente dice log. Ahorita lo vamos a hacer. Y n sería el número de datos. En este caso voy a sustituir, pues si tengo 20 datos, aquí serían mis 20 datos, ¿no? Vamos a ver las operaciones. Entonces mis datos, tengo n es igual a 20, que es el número de datos. Y abajo número de clases es igual a 1 más 3.3 del logaritmo de 20. ¿Ok? Acuérdate que la n es 20. Y aquí te puse las operaciones. 1 más 3.3. Este 1.30 sale del logaritmo de 20. Si quieres vamos a revisarlo.
Entonces voy a poner 20 y oprimo, aquí está el botón de log y me da 1.30, ¿ok? Obviamente pues muchos decimales, pero no vamos a quedar nada más con 2, 1.30. Y aquí está, es el que sustituyo aquí. 1.30 por 3.3 más 1. Hacemos esta multiplicación, 3.3 por 1.30 y me da 4.29. A este resultado le voy a sumar el 1 de la fórmula. Y ahí lo tenemos. Son 5.29 clases o 5.29 grupos. ¿Ok? Ahora, en cuanto a los grupos, yo tengo que tener números enteros. Entonces, o me quedo con 5 grupos, que en este caso 5.29 bajaría a 5, o si fuera arriba del punto 5, pues lo subo a 6, ¿ok? Entonces siempre el número de clases vamos a trabajarlo como número entero. Entonces en este caso 5.29 pues bajaría a 5. Entonces voy a hacer de mis 20 elementos, a esos 20 elementos los voy a agrupar en 5 grupos. Aquí está, número de clases igual a 5, ¿ok? Entonces ya tenemos los grupos que tengo que hacer, que son 5. Vamos al ancho de clase. ¿De qué amplitud van a tener o qué tan grandes van a ser esos grupos? Bueno, pues aquí en el paso número 4 lo vamos a calcular. Se calcula el ancho de clase que debe tener cada clase con la siguiente fórmula. Ancho de clase igual a rango entre el número de clases. El rango ya lo obtuvimos en el paso número 2, se me hace, sí, en el paso número 2. Y en el paso 3, que fue el anterior que hicimos, calculamos el número de clases. Mis datos, el rango que yo obtuve es de 1.65 y el número de clases es 5. Pues sencillo, sustituimos estos datos en mi fórmula. 1.65 entre 5 me da un ancho de clase de 0.33, ¿no? Entonces mi ancho de clase es 0.33. Este también lo guardamos porque este lo vamos a utilizar para formar nuestra tabla de frecuencias, ¿okay? Este sí, pues lo dejamos mire, este sí lo dejamos en decimal. El rango y el ancho de clase lo dejamos en decimal. El único que dejamos en número entero, pues sería el número de clases, ¿no? Bueno, pues ya pasamos el 4. Ya ven, son pasos les digo, a pesar de que se ven muchos, son pasos muy cortitos y bastante sencillos. Es una sola fórmula. Y no tienen mucha dificultad. Vámonos con el 5. En el número 5 vamos a ubicar los límites de cada clase. Bueno, para ubicar los límites de cada clase, aquí ya voy a empezar a hacer mi tabla de frecuencias, ¿ok? En mi tabla de frecuencias, la primer columna que voy a poner en mi tabla de frecuencias van a ser las clases, ¿ok? Y después voy a poner el límite inferior y superior. Ahorita vamos a ver cómo rellenamos estas dos columnas. Pues en clases, pues está muy sencillo, porque dijimos que son 5 clases o 5 grupos. Pues obviamente pues voy a empezar a numerar cada renglón del 1 hasta el 5, ¿no? Ahí los tenemos. Entonces, tengo 5 clases, pues mi primer columna voy a poner del 1 al 5. Si tuvieras 8 clases, pues sería del 1 al 8, ¿no? O sea, las clases te van a decir el número de renglones que vas a tener aquí. ¿Ok? Ahora, vamos a empezar con la primer clase. ¿Cómo obtengo el límite inferior de la primer clase? Voy a utilizar mi tabla de datos ordenados.
el límite inferior de la primer clase va a ser el valor más pequeño que tengas en tu tabla. El valor más pequeño que tienes en la tabla, bueno, en la que estamos haciendo el ejemplo, es 0. Por lo tanto, el límite inferior de la primer clase vamos a iniciarla con 0. ¿Okay? Repito, si tu valor más pequeño sería 10, pues tu límite inferior de tu clase 1 sería 10. ¿Okay? Ahora, ¿cómo obtengo el límite superior de la clase 1? Ahí lo tenemos. El límite superior de la clase 1 lo voy a obtener sumándole al límite inferior. Le voy a sumar, aquí está la operación, le voy a sumar el ancho de clase. El ancho de clase es de 0.33. Entonces 0 más 0.33, pues me da 0.33. ¿Ok? Y ya, terminé con los límites de la clase 1. ¿Ok? Vámonos con la clase 2. La clase 1 la terminé en 0.33. Si la terminé en 0.33, entonces la clase 2 va a empezar en 0.33. Ahora, ¿cómo calculo el límite superior de la clase 2? Pues hago lo mismo. 0.33 le voy a sumar el ancho de clase, que sería 0.33. 0.33 más 0.33 me da 0.66. El número 3 hacemos lo mismo. El 2 lo terminé en 0.66. La clase 3 la voy a empezar pues en 0.66. ¿Qué operación tengo que hacer para llegar al límite superior? Sumarle el ancho de clase. 0.66 más 0.33, 0.99. El número 4 vamos a iniciar en 0.99 y vamos a terminar en 0.99 más 0.33. Me da 1.32 y la última clase iniciamos en 1.32 y le voy a sumar más 0.33, que es el ancho de clase, y me da 1.65. Ahora, date cuenta de algo. Terminamos en 1.65, que viene siendo prácticamente el dato o el valor más grande de mi tabla. ¿Sí? Entonces, para que veas que estás bien y que no tienes errores en tus límites, siempre vamos a empezar con el valor más pequeño y la última clase la voy a terminar con el valor más grande. ¿Ok? Bueno. Y con esto terminamos el paso número 5, que es ubicar los límites de cada clase. ¿Ok? Vamos con el número 6. Vamos con la marca de clase. También está bien sencillo. ¿Qué es la marca de clase? Es el punto medio entre el límite inferior y el límite superior. Cuando te hablan de punto medio, están hablando de el promedio. El promedio del límite inferior y el límite superior. Entonces voy a utilizar donde me quedé en la tabla de frecuencias en el paso 5. Entonces, las clases, el límite inferior y el límite superior, lo hice en el paso número 5. ¿Ok? Ahora, ¿cómo voy a calcular la marca de clase? Pues dijimos que era el promedio de los dos límites. Ahí está. Al límite inferior le voy a sumar el límite superior y lo voy a dividir entre 2, pues es el promedio. ¿Ok? Entonces el primero es 0 más 0.33 entre 2 me da 0.165. Aquí vamos a checarlo.
poner. Entonces 0 más punto 33 entre 2, punto 165. Seguimos. Punto 33 más punto 66 entre 2. 0.33 más punto 66 entre 2, punto 495. Ahí está. Siguiente. Punto 66 más punto 99 entre 2, punto 825. Siguiente. Punto 99 más 1.32 entre 2, 1.155. Ahí está. Y por último 1.32 más 1.65 entre 2, 1.485. Ahí está. Y ya tenemos nuestras marcas de clase. Estas son importantes porque estas son las que vamos a ocupar para hacer las gráficas. Les digo, ahorita en este video, en esta clase no vamos a ver gráficas, la vamos a ver en la siguiente sesión. Ahorita nada más quiero que hagan la tabla de frecuencias. Entonces, la marca de clase es el promedio de ambos. O sea, si yo lo quiero traducir, pues la clase número 1 lo van a conformar las personas que toman entre 0 y 0.33 litros de soda. Este grupo en promedio toma 0.165 litros de soda. Por ejemplo, en el grupo 2 o en la clase 2. La clase 2 van a estar las personas que toman entre 0.33 y 0.63 litros de soda. Este grupo en promedio toma 0.495 litros de soda, o sea, casi medio litro en promedio, los de la clase 2. Y así nos vamos con los demás. Entonces, así se traduce al ejemplo que estamos haciendo. O sea, no es obtener números por obtenerlos, sino que van teniendo su significado, ¿ok? Todos estos son litros de soda. Entonces, por ejemplo, el grupo 5, la clase 5, son personas que beben entre 1.32 y 1.65 litros de soda. Y este grupo en promedio bebe 1.485 litros de soda. Entonces, así es como se interpreta. Y por último vámonos al paso 7. El paso 7 ya lo conocen, aunque hay algunas pequeñas diferencias, pero ya aquí ya se refiere a obtener la frecuencia absoluta, la absoluta acumulada, la relativa y la relativa acumulada. ¿Ok? Pues vamos a ver cómo se obtiene. Vamos a empezar con la frecuencia absoluta. Frecuencia absoluta, dijimos que son las veces que se repite un dato, ¿no? Y aquí está, frecuencia absoluta, cuántas veces se repite un dato. Bueno, entonces, ¿cómo vamos a obtener la frecuencia absoluta del primer grupo? Bueno, pues vamos a decirlo de esta forma. ¿Cuántas personas beben entre 0 y 0.33 litros de soda? Ahora, aquí es importante que el límite inferior siempre lo vamos a tomar en cuenta y vamos a dejar fuera al límite superior. ¿A qué me refiero? Fíjate en la tabla. Los que beben entre 0 y 0.33 litros de soda serían 1, 2. Voy a dejar fuera los que beben 0.33. ¿Por qué? Porque esos los voy a contar en el siguiente grupo. ¿Ok? Entonces, el límite inferior lo voy a incluir en el grupo y el límite superior los voy a contar en el siguiente grupo. Entonces, partiendo de eso,
en este caso serían únicamente 2 personas. Te repito, estos de punto 33 los voy a incluir, pero en el segundo grupo, ¿ok? Entonces, entre 0 y punto 33, pues serían 2. Si yo tuviera, por ejemplo, una persona que bebe punto 20 litros de soda, pues entonces sí lo incluyo también, en vez de 2 serían 3, ¿ok? Entonces, aquí entre 0 y punto 33, nada más, tomando en cuenta el límite inferior, serían 2 personas, ¿ok? Vámonos al siguiente grupo. ¿Cuántas personas beben entre punto 33 y punto 66 sin contar a los de punto 66? Pues me quedé aquí. Entonces 1, 2, 3 y 4. ¿Ok? Entonces ahí tenemos 4. En la clase 3, ahora sí, aquí voy a incluir a las de punto 66, pero voy a dejar fuera a los de punto 99. Entonces me voy a mi tabla. 1, 2, 3, 4. Otros 4. Siguiente clase, entre .99 y 1.32. Voy a dejar fuera a los de 1.32. Entonces, me queda aquí 1, 2 y 3. Serían 3 nada más. Y en el grupo 5, sí aquí en el último grupo, sí vamos a tomar en cuenta ambos límites. ¿Por qué? Porque si dejo fuera los de 1.65, ¿qué va a pasar en el momento que sumes? No te van a dar las 20 personas que encuestaste, ¿verdad? Entonces, aquí en el último grupo sí vamos a incluir ambos. Los que beben entre 1.32 y 1.65, y ahora sí voy a incluir el límite superior, que serían 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 personas, ¿sí? Pues dijimos que la sumatoria de la frecuencia absoluta, pues tienen que ser las 20 personas de mis datos, ¿ok? Y pues ahí lo tenemos, ¿no? Entonces, resumiendo, para encontrar la frecuencia absoluta, voy a contar cuántas personas entran en este rango, ¿ok? Entre 0 y .33, sin contar el límite superior, ¿ok? Estamos hablando de los primeros grupos. Si hablamos del último grupo, en el último grupo voy a tomar en cuenta ambos límites, porque si no tomo en cuenta este de 1.65, al último me va a dar menos personas, ¿ok? Otro detalle, mucho cuidado en el momento de tomar en cuenta o de contar a las personas. Porque si tú cuentas a los de punto 33 en la clase 1 y los vuelves a contar los de punto 33 en la clase 2, lo que estás haciendo es duplicar el número de personas y al último te va a dar más de 20 y eso no es posible. Entonces, te digo, el límite superior lo vamos a excluir hasta que lleguemos al último grupo. En el último grupo sí los vamos a tomar en cuenta para que me dé el número de personas que encuesté. ¿Okay? Espero que haya quedado claro. De la frecuencia absoluta vamos con la absoluta acumulada. ¿Ya? Esa está sencilla, es lo mismo que hicimos en la anterior clase. Entonces, en la acumulada, pues voy a empezar a sumar los que tengo con las frecuencias absolutas anteriores. Entonces, la primera que tengo aquí es 2. Entonces, arranco aquí está, frecuencia absoluta acumulada, es sumar las frecuencias absolutas con las anteriores frecuencias. Entonces, voy a sumar, o más bien, en mi primer clase arrancaría con una frecuencia absoluta acumulada de 2. Para la siguiente, pues voy a sumar 2 más 4, 6, 6 más 4, 10, 10 más 3, 13, y 13 más 7, 20, ¿no? Y pues revisamos que nos dé exactamente lo mismo, ¿ok? Como lo hicimos en la tabla anterior.
De aquí en adelante ya te sabes los pasos. Frecuencia relativa, acuérdate que es pasar la frecuencia absoluta a porcentaje. Y aquí tenemos frecuencia relativa, es convertir la frecuencia absoluta en porcentaje. ¿Okay? Entonces es la frecuencia absoluta entre el número de datos por 100. Pues empezamos. Entonces frecuencia 2. Lo voy a dividir entre el número de datos 20 y este resultado lo voy a multiplicar por 100. Entonces la primer clase va a tener un 10% de frecuencia relativa. Aquí ya le puse arriba el porcentaje, ¿no? El signito de porcentaje. Vamos con el siguiente. Sería, pues, bueno, va a ser el doble, pero vamos a checarlo. 4 entre 20 por 100. Ahí está. 20%. El siguiente, pues tengo otra vez 4. Sería exactamente el mismo porcentaje, 20. Vamos a ver con 3 qué pasa. 3 entre 20 por 100 me da 15%. Y con 7 entre 20 por 100 me da 35%. Ahí está. La suma de mis frecuencias relativas pues me debe dar el 100%. Te recuerdo otra vez, si te dan decimales, si te da por arriba del punto 5, súbelo, si te da por abajo del punto 5, bájalo. Igual en este ejemplo se prestó, todos los datos me dieron datos enteros. En dado caso que al sumarlo te dé por arriba del 100, pues ya aquí juega con los números para ver cuál bajas para que te dé el 100 exactos, o si te pasa lo contrario, si te da por debajo de 100, un 98, un 99, entonces alguno lo tienes que subir para que te dé el 100. ¿Okay? Eso ya lo habíamos platicado en la anterior clase. Y por último, la frecuencia relativa acumulada, que es, los pasos son muy similares que la frecuencia absoluta acumulada, pero pues ahora vamos a utilizar los porcentajes. Entonces, la frecuencia relativa acumulada de mi primer clase, pues vamos a empezar con mi 10% y voy a ir sumando clase con clase. Entonces tengo 10 más 20, 30, más 20, 50, más 15, 65, más 65, me da el 100%. ¿Okay? Esos pasos ya los dominas. Y pues ya prácticamente terminamos la tabla de frecuencias. Hasta aquí nos vamos a quedar, jóvenes, y ya en la siguiente sesión vamos a ver cómo pasamos esta tabla de frecuencias a gráficas, que son gráficas, son un poquito más de gráficas y son diferentes, porque ya tomamos en cuenta, por ejemplo, hay gráficas donde se toma en cuenta la marca de clase, hay otras en que se toma en cuenta la frecuencia relativa, y otras en que, bueno, entonces vamos a ver como 3 o 4 gráficas, pero eso ya lo dejaríamos para la siguiente sesión. Entonces hasta aquí dejaríamos los ejercicios que van a hacer esta semana, ¿ok? Te tengo un ejemplo 2, me voy a ir igual, me voy a ir un poquito más rápido, igual con datos continuos, ¿ok? Entonces, dice, los datos siguientes representan las temperaturas promedio en la República Mexicana durante octubre del 2019, ¿ok? Y pues se obtuvieron las temperaturas de diferentes puntos de la República, y pues se obtuvieron estos. Si te fijas, es una cantidad de datos más grande. Bueno, aquí ya tengo la fuente, que la Conagua. Entonces, con estos datos continuos vamos a hacer la tabla de frecuencias. Entonces, estos son los datos originales, ¿ok? Pues dijimos, vamos otra vez a tomar los pasos, que son los 7 pasos,
ordenar, obtener el rango, las clases, el ancho, los límites, marca de clase y las frecuencias, ¿ok? Pues vámonos uno por uno, ya rápidamente. Bueno, pues ya tengo mis datos originales y pues empiezo a ordenarlos de menor a mayor. Entonces en este caso el dato más pequeño es 21.6 y así nos fuimos, ¿no? Localizando los datos de menor a mayor, y por acá tengo el dato más grande que es de 34.7 grados centígrados, ¿ok? Para calcular el rango no es más que la diferencia que hay entre el valor más grande menos el valor más pequeño. Aquí están mis datos ordenados, ya localicé el dato más pequeño y el dato más grande. Sustituyo en mi ecuación 34.7 menos el dato más pequeño 21.6. Entonces mi rango es de 13.1 grados centígrados, ¿ok? Paso número 3, calcular las clases o los grupos. ¿Cuáles son mis datos? Tengo 32 datos. 32 datos. Entonces el número de clases va a ser el logaritmo de 32 por 3.3 y le sumamos 1. Checamos el logaritmo de 32. Y logaritmo. Ahí está. 1.50. Bueno, aquí como me dio el tercer dígito, me dio arriba de 5, lo subí a 51, ¿ok? Entonces 1.51 por 3.3. 1.51 por 3.3 me da 4.98. Aquí está. Y 4.98 más 1 pues me da 5.98. Te fijas que aquí ya me dio arriba del punto 5. Entonces los grupos que voy a hacer van a ser 6. ¿Ok? Lo subimos a 6 el número de clases. Seguimos, paso 4. Calcular el ancho de la clase. Es la división del rango entre el número de clases. Sencillo. El rango me dio 13.1 y las clases fueron 6. Hacemos la división. 13.1 entre 6 pues nos da 2.18. Sencillo. Ancho de clase 2.18. Guardamos ese dato. Lo vamos a ocupar en mi tabla de frecuencias. Se ubican los límites de cada clase. Entonces dijimos que son, ¿cuántas clases? 6. Entonces en la primera columna voy a poner del 1 al 6. Aquí está. Para mi límite inferior voy a ocupar mi tabla de datos, donde dijimos que el límite inferior de mi primer clase va a ser el dato más pequeño, 21.6. Y ahí lo tenemos. Y el límite superior, pues es la suma del límite inferior más el ancho de clase. Entonces 21.6 le voy a sumar el ancho de la clase. Ahí está, 23.78. Ahí lo tenemos. El siguiente voy a empezar en 23.78 y le voy a sumar el 2.18 más 2.18. 25.96. Ahí lo tenemos. Terminé 25.96. El otro lo empiezo en 25.96 y le sumo 2.18. 28.14. Ahí está. Inicio en 28.14 más 2.18. 30.32. Ahí está. Inicio en 30.32. Le sumo 2.18. 32.5. 32.5 más 2.18. Ok, aquí quiero que veas algo. ¿Qué pasó ahí? ¿Por qué no terminé? Tendría que haber terminado en 34.68 y terminé en 34.7. ¿Te acuerdas que te dije que siempre hay que revisar que empecemos en el dato más pequeño y terminar en el dato más grande?
Entonces, 34.68 le faltó 0.02 para llegar a 3470. Entonces, este último dato pues lo voy a obligar, por así decirlo, lo voy a obligar a que me dé el dato más grande. Si te fijas, pues están muy cercanos, no hay mucha diferencia, entonces lo cierro en el dato más grande, ¿no? Entonces no siempre te va a dar exactamente el dato más grande, te va a dar muy aproximado al dato más grande. Si me hubiera dado, por ejemplo, un 30.5, entonces algo anda mal acá atrás. O si me hubiera dado, no sé, que hubiera tenido mucha diferencia ya sea hacia arriba o hacia abajo, entonces anteriormente tuve algún error en el momento de sumar. Pero 34.7 a 34.68 no hay prácticamente nada de error, ¿no? Entonces para que lo revises y lo tengas en cuenta en el momento de que haces tus cálculos y no te cause problemas en las frecuencias. Vámonos con el paso 6. La marca de clase, ¿no? Aquí está la marca de clase. Dijimos que es el promedio o el punto medio entre el límite inferior y el superior. ¿Ok? Entonces, esta es la tabla de frecuencias del paso 5. Entonces ya nada más es sacar los promedios de cada clase. Entonces 21.6 más 23.78 entre 2. 22.69. Ahí está. Siguiente. 23.78 a 25.96 entre 2. 24.84. 25.96 más 28.14 entre 2. 27.05. Ahí está. 28.14 más 30.32 entre 2, 29.23. Y pues así nos vamos, ¿no? Igual el promedio de 30 y 32 es 31 y el promedio de 32 y 34 es 33.6, ¿no? Y ya tenemos las marcas de clase. Te digo, esta marca de clase la vamos a utilizar para las gráficas. ¿Okay? Paso número 7. Ahora sí, vamos a calcular las frecuencias. Y aquí ya incluí todas las columnas, ¿no? Frecuencia absoluta, absoluta acumulada, relativa y relativa acumulada. ¿Ok? Bueno, la absoluta es cuántas veces se repite un dato. Entonces, vamos a ver. ¿Cuántas personas bueno, perdón, aquí no es de personas. ¿Cuántas temperaturas tenemos entre 21.6 y 23.78? Sin contar el límite superior. ¿Ok? Bueno, pues aquí tenemos 21, 23, 23.5, este todavía entra, y 24.8 ya no. Te fijas, ya se pasó. Entonces nada más serían 1, 2 y 3 datos. ¿Ok? Entonces, ahí están, 3 datos. Ahora, ¿cuántas temperaturas están en entre 23.78 y 25.96? Ahora sí, me quedé aquí. Vamos a contar. 24, 24, 26 ya se pasó. Entonces nada más serían estos dos, 24.8 y 24.8. Ahí está. ¿Cuántas temperaturas están entre 25 y 28.14? Entonces sería 26, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 y 8. Porque pues 28.14 es mayor que 28.1. Por eso estas todavía entran. Pero 28.5 ya no. 28.5 ya se pasó. Entonces tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Y 8. Son 8. ¿Está? 8.
Ahora los de 28.14, dijimos que aquí nos quedamos. 28.14 y 30.32. Entonces 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 30.32, 7. Porque el 30.5 ya se pasó. Entonces serían 7. El 30.5 lo voy a meter en la clase 5, fíjate. Entonces 30, 32 y 32.5. Entonces sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 serían porque el 32.5 no entra. Entonces serían 8. Ahí está. El 32.5 lo voy a incluir en la clase 6. Entonces ahora sí, 32.5 a 34.70. Aquí voy a incluir ambos límites. Serían 1, 2, 3 y 4. Y ahí está, 4. Si sumamos todas esas frecuencias absolutas me tiene que dar 32 datos, que son los datos que yo tengo en mi tabla de datos ordenados. ¿Ok? Entonces a ver si ya quedó todavía más claro cómo vamos a determinar mi frecuencia absoluta. Y ya, la absoluta acumulada, pues vamos a arrancar con la absoluta acumulada vamos a arrancar con el primer dato, que en este caso sería 3. 3 y le sumamos el siguiente, sería 3 más 2 son 5, más 8, 13, más 7, 20, más 8, 28, más 4, 32, ¿no? Ya nos da el 32 de la frecuencia absoluta. Y frecuencia relativa, pues es el porcentaje. Entonces sería 3 entre el número de datos, que serían 32, y eso lo voy a multiplicar por 100. Entonces mi primer, fíjate, aquí me da 9.37. Y yo le puse 9, porque va por debajo del punto 5. Vámonos con el 2. 2 entre, acuérdate que es la frecuencia absoluta entre el número de datos, 32 por 100. Ahí me da 6. Siguiente, 8 entre 30, otra vez, en 32 por 100. Me da 25. Aquí sí nos da entero. Vamos con el 7. 7 entre 32 por 100. 21.87. 22, porque es por arriba del punto 5. El 8 ya lo teníamos acá arriba, entonces es exactamente el mismo porcentaje. Y 4, vamos a dar la mitad, pero bueno, vamos a checar. 4 entre 32 por 100. 12.5. Y serían 13. Sumamos las frecuencias relativas y nos da exactamente el 100. Te repito, si no te da el 100, si te da por arriba o si te da por debajo del 100, pues aquí juega un poquito con los números para ver a quién le subes o a quién le bajas para que te dé el 100 en la sumatoria. Y ya la frecuencia relativa acumulada, pues ya también arrancamos con la primera frecuencia relativa, 9, y le voy sumando los demás, más 6, 15, más 25, 40, más 22, 62, más 25, 87, más 13, 100%. Y ya, hasta ahí vamos a dejar los problemas. Ahorita no le vamos a incluir las gráficas ni la conclusión. Entonces, nada más quiero que llegues hasta la tabla de frecuencias, ¿ok? Entonces ahora sí, te voy a dejar la actividad. Va a ser la actividad número 10. Primer punto, vas a realizar dos encuestas donde la variable numérica sea continua, ¿ok? Entonces tú ponte a pensar qué tipo de encuesta debes de hacer para que el resultado o la respuesta que te den las personas a las que encuestas pues sea una variable numérica continua. Segundo punto, el mínimo de encuestados serán 60.
igual como lo hiciste en el anterior ejemplo. No sé si lo hiciste a través de Facebook o a través de otra plataforma. eh, Entrevista a 60 personas y pues vas recolectando sus respuestas. Vas a incluir el tipo de variable. Ya en tu actividad ya completa vas a incluir el tipo de variable y vas a construir la tabla paso a paso. Paso 1, ordenar los datos. Paso 2, el rango. Paso 3 y así nos vamos, ¿no? Así quiero que venga estructurado así como viene aquí en el video, ¿ok? Y todo deberá ser hecho a mano y entregado en plataforma antes de fecha y hora establecida, ¿ok? Entonces, ahorita muchos me han estado preguntando que si lo entregan en Excel. En realidad ahorita no es clase de Excel, es clase de estadística. Y pues tenemos que hacer las operaciones ahorita a mano y paso a paso. Y sobre todo comprender, comprender lo que estamos haciendo y comprender los resultados. ¿De qué nos sirve estar haciendo tablas si no sabemos interpretarlas, o si no sabemos si el Excel me está dando correctamente los resultados? Entonces, ahorita vamos haciéndolo paso a paso y sobre todo entendiendo los resultados que me arrojan, ¿ok? A pesar de que son operaciones muy muy sencillas, pero aquí la intención es entender los números. Ustedes ya han visto en la televisión, por ejemplo, todo esto que está pasando de la enfermedad, las decisiones que toma el gobierno federal, eh, es a través de los números, ¿te das cuenta? O sea, eh, los números les van diciendo qué decisiones tomar, eh, o para qué fechas tomar determinada acción, ¿ok? Y todo viene basado en números. O sea, cada que nos dan un reporte, yo te invito a que los revises. Cada que nos dan un reporte, siempre nos lo dan numérico. Siempre vas a ver una gráfica de todo lo que está pasando, de las muertes, de los enfermos, de los que se van curando, de los negativos, o sea, de todo tienen una gráfica, y la gráfica habla por sí sola. Entonces, y dependiendo de hacia dónde tienda esa gráfica, es por lo que se toman determinadas decisiones, ¿ok? Entonces, es importante, más que hacer los cálculos, es entender lo que nos están queriendo decir los números. Ya por ahí he visto muy buenas reflexiones en conclusiones, y creo que se ha cumplido el objetivo, ¿no? De hacerlos pensar un poquito y que los mismos números te digan hacia dónde va la tendencia. Y, y hay muchas veces que hasta en sus mismas reflexiones eh, expresan ustedes cosas que ni se imaginaban. Entonces, eh, ¿y a través de qué lo conoces? A través de los números, de las matemáticas. Entonces yo te invito a que hagas esto, pues, a pesar de que pues digas, son muchos pasos, que es el otro, date cuenta, no están complicados. Ni modo, nos toca echarle lápiz, y pues yo sé que puedes hacer las cosas. Muchas gracias por el apoyo de algunos de ustedes, mensajes muy buenos. Pues mientras estemos en este estatus de encierro, pues les seguiré mandando las tareas y las clases por video. Y pues muchas gracias por su atención. Cualquier duda, estoy ahí pendiente a sus comentarios en plataforma, y pues nos vemos en el siguiente video. De verdad, muchas gracias por su atención, y sigamos trabajando. Esto, todavía, si regresamos en junio, todavía vamos a tener que estar un mes más, pero por lo menos ya le avanzamos con algo, ¿no? Y pues obviamente pues no nos atrasamos, que es lo que menos queremos, ¿no? Bueno, muchas gracias por su atención, y nos seguimos viendo. Gracias.